Hermanos, Dios les bendiga. El pastor entonces esta semana, como nos decía ahora, se va a aperturar un tema titulado del sufrimiento en el huerto a la gloria de la tumba vacía. Pero hoy como subtema, dentro de este tema, yo traigo digamos un título: Conoce y atesora los sufrimientos de Cristo. Hoy durante este rato, más o menos 40 minutos, vamos a conocer, y así muchos ya hayamos leído el pasaje, vamos a atesorar los sufrimientos de Cristo en nuestro corazón, para que nuestra vida realmente empiece a ser transformada, porque solo desde el sufrimiento hay verdadera transformación. Solo de aquel que sufre, sabe y conoce por lo que está pasando el otro. Y desde ahí viene la transformación. 3 de los evangelistas, Marcos, Lucas y Mateo, narran y describen uno de los momentos más dolorosos, uno de los momentos más históricos para la humanidad caída que viviría nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Incluso para los más grandes estudiosos de las Escrituras, comprender y explicar este momento no es fácil. Dicen teólogos famosos que entrar en esos momentos del Señor Jesús es muy parecido a la zarza ardiente cuando Moisés se acerca y el Señor le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar al que vas a entrar o al lugar al que estás pisando es santo. Es uno de los momentos más santos que vivió nuestro Señor Jesucristo. Dios tenía seguramente el propósito, hermanos, a través de su Santo Espíritu, con estos 3 evangelistas, de dejar estas líneas escritas para que escuchemos y profundicemos en el clamor de su Hijo. En estas horas preciosas, viéramos ese clamor en estas horas preciosas a su crucifixión. Y estos momentos quedaron registrados en el corazón de estos discípulos, de estos apóstoles, para que hoy nosotros pudiéramos comprender el alma humana de Jesús, horas antes de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo sería ese momento para Jesús? Tal vez en algún momento usted ha meditado en eso. ¿Cómo se sentiría Jesús en ese momento? Vamos entonces a la palabra de Dios. Les invito a que vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, capítulo 14, versos del 32 al 42. Vamos a leer la palabra de Dios. Jesús ora en Getsemaní. Este mismo pasaje lo encontramos en Lucas y en Mateo, con muchas diferencias, porque todos tuvieron una visión diferente del momento que vivió Jesús. Vamos a leer entonces en Marcos. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Si recordamos, fueron los mismos discípulos que los llevó al monte de la transfiguración. Y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Esta versión dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza, al punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Es la primera vez que les dice: velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Y le clama al Padre: Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo,
quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los dos discípulos dormidos. A los discípulos dormidos. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Vuelve y les dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo: adelante, duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Cuando vemos en las Escrituras lo que acontece alrededor de este hecho, y si miramos en Marcos 14, versículo 10, Marcos nos da un detalle muy interesante y es que él nos cuenta acerca de la traición de Judas. Recordemos que ellos fueron testigos fieles de todo este hecho. Pero no solamente nos cuenta acerca de la traición de Judas, sino que enseguida vemos la última cena. Lo que acontece en la última cena es algo maravilloso, pero a la vez misterioso para los discípulos, que no habían podido comprender lo que estaba pasando. En el contexto entonces encontramos lo que estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo. Marcos describe la traición de Judas, un discípulo que estuvo con él 3 años y era el que lo iba a traicionar. Describe la última cena, allí Jesús en Marcos 14, 17, vamos a mirarlo. Nos dice: por la noche Jesús llegó con los 12, mientras estaban a la mesa. Comiendo Jesús les dijo, la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ya las palabras de Jesús las estaba expresando, sintiendo que alguien de su grupo lo traicionaría. ¿Cómo se podría estar sintiendo Jesús en ese momento, sabiendo que alguien de su grupo lo había traicionado? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien nos traiciona? Cuando traicionan nuestra confianza. Pero también vemos que Jesús en la última cena partió en trozos el pan, lo que simboliza su cuerpo molido. Él mismo lo estaba haciendo. Estos detalles son importantes porque Él lo estaba haciendo. Él se estaba ofreciendo como sacrificio voluntario, pero luego tomó el vino y dio gracias y todos lo bebieron. Él mismo lo hizo como figura del derramamiento de su sangre. Jesús describe la negación de Pedro, luego lo vemos ahí mismo en Marcos. Jesús predice la negación de Pedro en Marcos 27. Jesús le dice en el 30, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Vemos la traición de Judas, vemos su entrega voluntaria, pero vemos la negación de Pedro. Y yo creo que es bueno que vamos entendiendo y vamos preguntándonos cómo se podía estar sintiendo alguien que había dado lo mejor de él. Ese vino del cielo a morir por nuestros pecados. Escoge a 12 discípulos. Camina con ellos 3 años y ahorita todos lo abandonan. ¿Cómo se sentiría usted si lo abandonan? ¿Qué se siente cuando uno lo abandonan? Cuando lo traicionan.
triste. ¿Y cómo se siente usted cuando usted está dando lo mejor, por decir algo, a su familia, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, y usted se sacrifica, y usted va, viene, y usted da lo mejor de sí, y todas esas personas de un momento a otro le dan la espalda? ¿Usted cómo se sentiría? ¿Cómo estaría su interior, su corazón? Vamos entonces entendiendo lo que estaba sintiendo nuestro Señor Jesús, y eso que nosotros no vamos a lograr comprenderlo, porque lo que Él vivió, nosotros nunca jamás, ningún hombre que haya sido creado en esta tierra lo va a sentir. Él era el único que lo iba a sentir. ¿Cómo entonces se sentía Jesús? Afligido, angustiado, su alma estaba destrozada de tanta tristeza, Él mismo lo dice, hasta el punto de la muerte. Dice Marcos 14, 33, 34, que lo acabamos de leer. Mi alma está destrozada hasta el punto de la muerte. Hoy entonces nos adentraremos en un escenario, y dentro de ese escenario vamos a mirar a Getsemaní como un escenario que vivió Jesús directamente, y dentro de Getsemaní vamos a ir a una agonía desgarradora. Miremos entonces qué significa Getsemaní. Getsemaní era un sitio de aceitunas, y el Getsemaní significa prensa de aceite. Allí eran donde las aceitunas eran procesadas, y Jesús está en ese lugar. Vamos pensando por qué Jesús está en ese lugar y por qué Él escogió a Getsemaní. La Biblia tiene la respuesta. Jesús en ese momento que estaba viviendo, Él estaba sintiendo la presión de lo que se le vendría. Él se estaba sintiendo como esa aceituna a la que se le extirparía todo lo que tenía interiormente. ¿Por qué escogió Jesús este lugar? Ustedes alguna vez se lo han preguntado, ¿por qué Getsemaní? La Biblia tiene la respuesta. Si vamos a Juan 18, vemos el verso 1 y 2. Juan 18, 1 y 2. Juan nos da un detalle muy especial de Getsemaní. Este era un lugar familiar para Jesús. Era un lugar conocido por él e incluso por Judas. Por eso Judas sabía dónde estaba el maestro. Sabía dónde iba a decir que él estaba para entregarlo. Juan 18, 1, 2. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Para Jesús, Getsemaní era un lugar familiar. Y si ustedes piensan un poco, cuando uno está en momentos difíciles, uno tiene un lugar especial donde ora, donde llora, donde se postra. Yo tengo un lugar especial. Jesús tenía ese lugar especial, era Getsemaní. Pero miremos lo que dice Lucas 21, 37. Lucas también nos describe que este lugar era algo muy especial para Jesús. 21, 37. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos. El monte es el monte de los Olivos, pero allá había un lugar llamado Getsemaní. Pero la Biblia también nos dice en Lucas 22, 39, y que seguramente Jesús allí tenía muchos encuentros con su Padre. Recordemos que Jesús se la pasaba vigilias enteras orando al Padre. Vigilias. Y para él Getsemaní era un lugar muy especial donde seguramente tenía encuentros con su Padre, pero este último encuentro sería crucial. Lucas 29,
22:39. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Nótese la palabra, como de costumbre. Era un lugar conocido por Jesús. Por eso Jesús escoge a Getsemaní, donde pasaría momentos de intenso dolor. Presa de aceite, donde los olivos eran aplastados y triturados para sacar el aceite. Así exactamente se estaba sintiendo Jesús aquella noche. En su interior había un intenso dolor y había una intensa presión. Y es precisamente allí en Getsemaní donde Jesús se ofrece voluntariamente. Y este detalle es muy interesante, porque nosotros como seres humanos casi que nos tienen que obligar a hacer las cosas a la fuerza. Él se entregó voluntariamente. Él aceptó el sacrificio de la cruz voluntariamente. Dice entonces nuevamente Marcos 14, 34 y 35. Mi alma está destrozada de tanta tristeza al punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se va con 3 de sus discípulos y se adentra a ese lugar especial. Y Lucas dice que a un tiro de piedra él se fue más adentro. Los discípulos quedan aquí para que oren y velen, para que lo acompañen en oración en ese momento tan difícil. Dicen estudiosos de las Escrituras que hasta el punto de la muerte es un momento, cuando él expresa eso, es un momento muy tremendo de lo que él quiere expresar. Y es que lo que él estaba sintiendo internamente estaba haciendo que su cuerpo se empezara a debilitar casi al punto de morirse. Mejor dicho, casi a punto de darle un infarto. Eso es como cuando alguien tiene una sensación de que alguien se le va a morir, de que un desaparecido que nunca llega y uno queda como con ese espacio ahí, ese dolor, y uno cree que uno se va a morir y no va a poder ser capaz. Pero la maravillosa manera en que Dios lo ayuda a Jesús es enviándole un ángel para que lo fortalezca, no para que le quite el problema, para que lo fortalezca durante la prueba. Cuando yo leo a Isaías 53, me parece increíble que alguien 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, profetizó tal cual el sufrimiento de Jesucristo. Y yo creo que es importante ir a Isaías 53 y vamos a mirar algunos de esos versículos. Isaías 53 describe claramente lo que Jesús hizo por nosotros desde el mismo momento en que entra a Getsemaní. Vamos al versículo 5, ubica 4. Aquí, desde acá. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores. Hermanos, él es varón de dolores. Por más sufrimiento que usted tenga, por más situaciones duras y críticas que usted tenga, nunca van a ser comparadas con lo que Jesús vivió. Nunca. Ningún ser humano en la tierra ha vivido lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario. Hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Quien no era pecado se hizo pecado para que usted y yo tuviéramos libertad. Por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz,
Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Precio de nuestra paz. La palabra de Dios nos enseña que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y socorro. Y ha sido gracias a Jesús. Nosotros nos podemos levantar a orar en las mañanas y acercarnos al Padre porque Él pagó el precio de nuestra paz. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El juicio severo del Padre sobre el Hijo, inocente, sin mancha, sin pecado. ¿Cuánto lo valoramos? ¿Cuánto apreciamos el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Cuántas veces nos hemos quejado por la vida que tenemos? ¿Por qué me tocó a mí vivir así? ¿Por qué soy así? Y no pensamos lo que Él ha pasado por cada uno de nosotros. Si nosotros cada que nos pasa algo, vamos al Calvario, meditamos en Getsemaní, meditamos en la cruz, no seríamos tan quejumbrosos, ni tan mediocres en el Evangelio, porque nos cuesta a veces levantarnos a orar o venir a la iglesia. Nos cuesta trasladarnos de un sitio a otro porque es demasiado lejos. Y Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Dirijámonos a la segunda sección de este momento de Jesús. Una agonía desgarradora. Dios hecho carne. Dios hecho carne. Enfrentando aquí en la tierra un horror inimaginable. Y no se nos puede olvidar que Él es 100% Dios, pero es 100% hombre. Y Él no usó de sus facultades para quitarse el problema. Él vivió el problema para quitarnos a nosotros las dificultades. Él voluntariamente se entregó por cada uno de nosotros, para que hoy nosotros estuviéramos y fuéramos sensibles a su voz, fuéramos coherentes con nuestras acciones, no fuéramos tan frívolos, mentirosos e hipócritas como le tocó vivir con el pueblo de Israel, siendo judíos, conociendo las Escrituras. Nosotros, por comodidad, muchas veces dejamos de hacer las cosas porque no lo quiero hacer, porque me da pereza. Él, siendo Dios, siguió siendo Dios sin dejar de ser hombre. Y siguió siendo hombre sin volverse Dios y usar eso en contra de nosotros. Hoy sus palabras nos llevan a profundizar que su alma estaba destrozada de tanta tristeza al punto de muerte. Y allí, exactamente allí, pide apoyo a sus discípulos. Él se interna con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, para recibir apoyo en oración. Traición, negación, abandono, y ni siquiera fueron capaces de quedarse orando. Lo que queda registrado en los evangelios fueron los primeros momentos en los que Jesús cae a tierra, porque los otros, ellos se durmieron. Escritores famosos o teólogos dicen que esos momentos en los que ellos duermen también pudo haber sido, porque cuando uno está pasando situaciones difíciles, uno más bien se mete en su mundo, se acuesta a dormir, se toma su pastilla para no acordarse del problema que tiene. Tal vez ellos estaban también tan dolidos, tan tristes, porque se iban a quedar solos, que prefirieron quedarse dormidos. Jesús sentía un terrible espanto y dolor en ese mismo momento allí en oración. Y esto nos lleva a pensar y a recordar que nosotros como hermanos, ¿qué tan comprometidos somos con la oración hacia los demás? Si realmente oramos por aquellos a los que les escribimos, si yo oro por ti, si yo oro por ti, ¿con qué intensidad lo hacemos? Porque Él dice, orad y velad, para que no caigan en tentación.
La mayor parte de nuestras frustraciones y caídas es porque no oramos y no velamos. Entonces se nos vienen las cosas de sorpresa y no reaccionamos favorablemente. Gracias a Dios el Padre, en su infinita misericordia, en Lucas 22, ubita 43, relata que Dios le envió un ángel para que lo fortaleciera, de modo que continuara hacia la angustia mayor, la angustia de la cruz. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Eso es lo que hace nuestro Dios, nos fortalece. No nos quita la situación, nos ayuda en la situación, nos fortalece. Lucas detalla, como es médico, algo que no detallan Marcos ni Mateo, que en su agonía su sudor se volvió gotas de sangre que corrían en tierra. Lucas 22, 44. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Miren, esto me pareció supremamente maravilloso. Entre más era la angustia del Señor, más fervor. Entre más angustia, más fervor. En cambio nosotros, entre más angustia, más me quejo, más lloro. Entre más angustia, más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Médicamente eso se llama hematidrosis. Eso es un caso muy extraño que le sucede, incluso sucede hoy en día, a personas que están pasando situaciones de estrés extremo. Y el cuerpo empieza a sentirse tan tensionado que se empiezan a reventar los vasos sanguíneos y empieza a salir por las glándulas del sudor, empieza a salir sangre. Desde ese preciso momento nuestro Señor empieza a derramar sangre por nosotros. Porque es que su vivencia no fue solamente en la cruz, fue antes de la cruz, porque Él empezó a sentir situaciones emocionales. Dice, mi alma está hasta el punto de la muerte, mi alma, donde están las emociones. Conoce y atesora los sufrimientos de Cristo. Del sufrimiento del huerto a la gloria de la tumba vacía. Vemos un contraste durante esas horas previas a la crucifixión y luego vemos su gloria. ¿Qué aprendemos o qué aplicamos para hoy? Debemos valorar día a día lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. La pregunta hoy es, ¿cuánto valora su sacrificio? Si usted le pone un numerito de 1 a 10, de 1 a 10, ¿usted cuánto valora el sacrificio de Jesús? ¿Y sabe eso cómo se demuestra? Con testimonio y obediencia, con amor al prójimo, manejando buenas relaciones, dejando de ser tan sentidos, tan necios, tan mentirosos. Así valoro el sacrificio de Jesús. Otra aplicación, conocer su proceso nos lleva a sensibilizar nuestros duros corazones cuando de obediencia se trata. Tercero, Él es varón de dolores, por tanto, solo Él comprende tu dolor, solo Él comprende tu pecado, solo Él comprende tu sufrimiento, solo Él comprende tu enfermedad, solo Él comprende tu angustia, solo Él comprende lo que tú estás sintiendo. Cuarto, Jesús tomó el trago más amargo. Él deseaba de nosotros y Él desea de nosotros hoy obediencia sacrificial. ¿Saben qué es una obediencia sacrificial? Es no hacer mi voluntad, sino la del Padre. Hay que hacer esto, dice la palabra. Ah, no, pero yo no voy a perdonar a ese hermano. No, pero ¿por qué? Si él fue el que me ofendió. Pero la palabra dice que debemos perdonar 70 veces 7. Y nos cuesta perdonar porque tenemos un corazón todavía duro.
no sensible a la voz de Dios. También aprendemos con esta enseñanza que en tiempos de crisis recibimos fuerza en la oración por medio de Cristo que nos fortalece. Pero también aprendemos que si nos apoyamos en una oración sincera entre hermanos, estaremos despiertos. Y que lo que nos llama a este texto es a que no durmamos, no estemos tan dormidos todo el tiempo, ni que nos metamos en los problemas y mejor me quedo dormido para dejar que las cosas vayan pasando cuando Dios quiera, pero sin orar. Entre hermanos, el apoyo en oración es fundamental. Conclusión, queridos hermanos, Getsemaní y la agonía de Jesús nos recuerda que debemos valorar a Jesús en cada momento de nuestras vidas. Reconocer que Jesús enfrentó dolor y angustia y que su respuesta fue buscar al Padre en oración y obedecer por amor. Asimismo nosotros, en la noche más oscura, en los momentos más difíciles, en las situaciones que usted dice, no voy a ser capaz, tenemos a Jesús que ya lo vivió y Él es el único que nos puede ayudar. Un famoso teólogo, Tim Keller, dice: Jesús lloró, Jesús sudó sangre, fue azotado y crucificado. Escuchen, hermanos, para que tú jamás dudes, cuánto vales para Él. Démosle la gloria y la honra a Jesús por los siglos de los siglos. Amén.